Hola, soy Jorge Gómez Manzanilla. Bienvenidos a La Llama Olímpica, un programa donde analizaremos las 174 históricas medallas logradas por España a lo largo de los Juegos Olímpicos y donde repasaremos toda la actualidad de nuestros deportistas y nuestras deportistas en el firme camino a lograr en París 2024 igualar las imborrables 22 medallas de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. ¡Arrancamos! Y en nuestro programa número 15, ya llevamos 15 programas en la llama olímpica, nos quedan justo la mitad aproximadamente con respecto a llegar al analizar esas 174 medallas, históricas medallas, como digo en cada cabecera del programa, logradas por España a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos. Bueno, pues en nuestro programa 15 vamos a dividir, todo ocurrió tras Barcelona, tras ese éxito, ese especial que hemos hecho de 5 programas que podéis visitar a través de 50 Studio en la llama olímpica. En este programa número 15 vamos a dividir los siguientes juegos, que fueron los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, en 2 programas. En uno analizaremos parte de unas medallas y en otro otra cantidad de medallas. Bueno, España seguía acogida al planado en el año 1996, pero habían pasado muchas cosas tras los Juegos de Barcelona, tras esa alegría, los amigos para siempre, la canción de los Manolos, la de Barcelona, de Montserrat Caballé y Freddie Mercury. Fueron unos juegos maravillosos los que vivió España, y España siguió con esa inercia positiva de ese planado que nos llevó, fijaros, a lograr 22 medallas, 13 de ellas de oro, y alcanzar la 6ª posición del medallero. Políticamente, bueno, pues políticamente hubo un cambio en el signo político, ¿no? España afrontaba una crisis tras el año 92 y llegó la famosa crisis del 93 que dejó hasta 3 millones y medio de parados, pero antes hay que apuntar un hecho que terminó de condenar a Felipe González, que, rebobinando un poquito, llevaba desde octubre de 1982 con la presidencia del gobierno, había ganado nada más y nada menos que hasta 4 elecciones y finalmente ganó las del 93, pero no pudo ganar las del 96. Hubo un cambio político y subió al poder el presidente del Partido Popular, José María Aznar. Aznar, la verdad, se echa que realizaría una legislatura muy óptima, poniendo fin a aquella crisis del año 92. Fueron esos años también de bonanza económica del 96 al 2000 y acabaría con algo importante, con esa crisis de 3 millones y medio de parados. Pero es que además lo que terminaría por condenar al Partido Socialista de Felipe González fue aquella corrupción, aquel caso Gal, aquel caso Gal que dio con la supuesta lucha contra la banda terrorista ETA. Bueno, pues en esos casos de corrupción del Gal, desmantelados por el periódico El Mundo, dio en la cárcel con los ministros Rafael Vera, que era el ministro de Interior, y José Barrionuevo. Definitivamente había llegado el ocaso del Partido Socialista, sobre todo el Partido Socialista, no del Partido Socialista, del Partido Socialista de Felipe González. Deportivamente, bueno, pues deportivamente España llegaba a Atlanta consciente de que era muy difícil igualar lo de Barcelona, esas 22 medallas que conseguimos gracias a ese planado, a la profesionalización de nuestros deportistas, pero hicimos muy buenos Juegos Olímpicos de Atlanta. Pero, pregunta, cuestionario, ¿sabríais decirme cuántas medallas logramos en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996? Os doy varios supuestos. Supuesto A, 14 medallas. Supuesto B, 17 medallas. Supuesto C, 20 medallas. ¡Bingo! Lo habéis adivinado, siempre a la del medio o casi siempre a la del medio. España lograría 17 medallas, firmaría unos notables Juegos Olímpicos de Atlanta. No fue Barcelona, pero no estuvo nada mal porque además conseguimos 5 medallas de oro. Luego lo igualaríamos en Pekín, 2008, fijaros, y solo se superarían en Río esa gran cantidad de preseas doradas, que conseguimos 7. España terminó en el puesto 13 del medallero, 17 medallas, como digo, en Atlanta y 5 de ellas de oro.
Y la primera de esas medallas, medalla 51, la primera de las 17 que vamos a analizar en estos dos programas. Recordar, hoy la mitad y el próximo programa, el programa 16, la otra mitad. Hoy vamos a analizar de la 51 a la 58 y el siguiente de la 59 a la 67. Bueno, pues en la medalla 51, la medalla 51 es especial. Y es especial porque para todos también los profesionales de los medios de comunicación, porque lo consiguió un cámara de Telemadrid. Sí, en concreto el judoka Ernesto Pérez Lobo, que consiguió la medalla de plata en la categoría de más de 100 kilos. Una medalla que se tildó como la medalla de Telemadrid. Y una medalla donde también Ernesto Pérez Lobo, aparte de realizar una gran competición, fue astuto. ¿Por qué? Porque dentro de las quejas que hubo no fueron buenos juegos organizados los de Atlanta, igual que los de Los Ángeles 1984, que me habéis escuchado, que fueron maravillosos en programas atrás y que os invito a leer, os invito a escuchar, a entrar en la llama olímpica. Estos juegos dejaron mucho que desear. Dejaron porque los atascos fueron tremendos desde la Villa Olímpica a los lugares de competición y algún que otro deportista no llegó a tiempo de inscribirse y fue descalificado. Sí, sorprendente, pero cierto. En concreto, fijaros, le pasó nada más y nada menos que al campeón olímpico en la categoría de Ernesto en Barcelona en 1992, el georgiano David Kakashvili. Bueno, llegó tarde y lógicamente no se pudo inscribir y fue descalificado. Ernesto, que estuvo pendiente de todo eso, fue más astuto y no esperó a la delegación española. De hecho, no estuvo en la ceremonia inaugural porque competía al día siguiente. No esperó a la delegación española y se fue por su cuenta. Acertó el bueno del cámara de Telemadrid, porque cuando llegaron ya la delegación española, ya fijaros, estaba compitiendo Ernesto Pérez Lobo y hubiera quedado descalificado. Aparte, la inseguridad fue terrible. De hecho, hubo un atentado en Atlanta, un atentado terrorista que se cobró 2 víctimas mortales y más de 100 heridos. Volviendo a Ernesto, el español debutó con victoria ante el turco Tataroglu. Derrotamos al turco Tataroglu gracias a un yuko, mientras que en la segunda ronda derrotó al alemán Moller. Combate que resolvieron los jueces a favor de Ernesto. Y ya en tercera ronda derrotamos al húngaro Imre Cesdok gracias a un uchimata. En la pelea por las medallas se deshizo del chino Liu Sepan por 2 yukos y un wasari y logró meterse en la final y asegurar medalla. Ya en la final, sin duda, una plata dorada para nuestro cámara, porque realmente era superior en ese momento el francés Douillet y se llevaba la medalla. Pero la primera medalla, la plata que habría las 17 de Atlanta 96, era del cámara de Telemadrid, era de Ernesto el astuto Pérez Lobo. Siguientes medallas. Ya sabéis que a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos hay que irlas relacionando. De hecho, la 52 se tienen que relacionar por la 53. Y me diréis, ¿por qué? Bueno, muy sencillo. Se tienen que relacionar porque es una herencia primitiva de Míriam Blasco, que si rebobináis en los primeros programas de Barcelona, de los 5 especiales que hemos hecho, hablábamos de Míriam como la primera deportista española en lograr medalla en los Juegos Olímpicos, pero en los Juegos de Verano. La pionera fue en el 92, que fue Blanca Fernández Ochoa. Bueno, pues estas medallas hay que relacionarlas porque Míriam Blasco, que fue oro en Barcelona, ya sabéis que sufrió la terrible muerte de su entrenador Sergio Candel, que falleció en un terrible accidente de tráfico, en un accidente donde él iba en moto, una moto que la había comprado Míriam el año antes. Esto está en los programas de Barcelona, os invito a entrar, pero encantado de volver a contarlo, en 1991, cuando se proclamó campeona del mundo, justo un año antes de ir a los Juegos de Barcelona. Había una maleta cargada de sueños que al final Sergio no lo pudo cumplir, pero sí Míriam, a través del gimnasio que ella regentó en Alicante, y en ese gimnasio salieron 2 grandes judocas, salieron muchas, pero 2 grandes judocas como Isabel Fernández. También salió Almudena Verde, que no consiguió medalla en Atlanta, pero también salió Yolanda Soler, esta rubita mostoleña, que se marchó a entrenar a Alicante y consiguió también la medalla. Por ello, la medalla 52, que es el bronce de Isabel Fernández, y la medalla 53, que es bronce también de Yolanda Soler,
las tildamos como las herederas de Miriam Blasco. En el caso de Isabel Fernández, la medalla número 52 en un bronce en 56 kilos, la subcampeona, llegaba como subcampeona de Europa en el año 95 y 96. Fijaros el ciclo olímpico que había hecho Isabel. Y debutó ya en Atlanta con un cómodo triunfo ante la australiana Nareye. Ya en segunda ronda se deshizo de la representante de Azerbaiyán, Guseinova, y en tercera ronda derrotó a la húngara María Pekli, entrando ya en la puja por las preseas. Sin embargo, en semifinales le tocó la surcoreana Sun Jong-jun, que se llevaría una polémica victoria, ya que los jueces no nos quisieron marcar un yuko a Isabel, que no la desanimó por esa derrota, reseteó a la perfección y se preparó para lograr la medalla de bronce. Y curiosamente, historia también, por el combate por el bronce derrotó a una vieja conocida, la británica Kim Fry-Brother, que sería víctima de Isabel Fernández en la final de Barcelona 92. Luego, con el tiempo, siempre lo hemos comentado, Miriam y la británica Kim Fry-Brother se casaron y evidentemente todo tuvo un final feliz. Doble final feliz para Miriam, que consiguió el oro, y también para la buena de la británica Kim, que veía en ese momento, en el año 96, diría, ¿qué he hecho yo contra las judocas españolas? Como primero la maestra Miriam Blasco y después la aprendiz, la pupila, una de las alumnas aventajadas como Isabel Fernández, la derrotaba por un yuko. Segunda medalla que conseguíamos en Atlanta, y primera medalla de bronce, como digo, de Isabel Fernández en 56 kilos. Luego conseguiría otra medalla en Sydney, pero eso es otra historia, como siempre lo digo, que ya os contaré en otra ocasión. En cuanto a la medalla 53, relacionarla, la de Yolanda Soler, ya sabemos, heredera también de Miriam, estaba en la categoría de 48 kilos, conseguiría la medalla de bronce en Atlanta, y en el ciclo olímpico se marchó a entrenar, ya la había visto Sergio, y lógicamente la labor la continuó Miriam, se marchó a entrenar a Alicante. Yolanda Soler, desgraciadamente, conseguiría la medalla de bronce, pero tenía mimbres incluso para ser oro. De hecho, no pudo arrancar mejor la competición. Fijaros, logró Yolanda Soler llegaba como 3 veces campeona de Europa en el ciclo olímpico. Fijaros, campeona de Europa en el 94, en el 95 y en el 96. Era gran favorita a la presea, incluso a la presea dorada. Y como digo, no pudo arrancar mejor la competición. 2 impones en sus primeros dos combates ante la canadiense Lepage y ante la británica Joyce Heron. En tercera ronda le toca a la polaca Roskozwa, que fue también víctima de esta mostoleña, como he indicado, afincada en Alicante, que se encontraba a un solo combate de asegurar medalla y meterse en la final. Sin embargo, hay los cuartos de final. Los cuartos de final ante la china Li Aiyue, en los cuartos de final la derrota, sin embargo, la derrota en cuartos de la china Li Aiyue a manos de la norcoreana Sun Ui perjudicó a Yolanda. ¿Y por qué? Ahí tiene una historia todo esto. Bueno, pues tiene una historia. La historia es que Yolanda iba preparada para competir ante la china Li Aiyue, que la conocía, pero no se conocía tanto de la norcoreana Sun Ui. Esto perjudicó a Yolanda, que vio cómo fue sorprendida por la norcoreana Sun Ui, que con un rápido hipón liquidó a la española. Ya la pelea por el bronce, también igual que su compañera Isabel, reseteó a la perfección, y Yolanda supo ganar ese metal, que no lo logró por hipón, pero sí con rápidas acciones, como había realizado durante toda la competición, derrotando en el combate por el bronce a la argelina Salima Souhari. Yolanda e Isabel ya tenían sus respectivas medallas de bronce. Todas las medallas son importantes, pero la próxima medalla ha dado hasta para una película. Sí. ¿Os acordáis en Barcelona de aquella plata amarga, la última medalla, que fue la medalla 50 que conseguía el Comité Olímpico Español? Bueno, pues lo consiguió la selección española de waterpolo en las piscinas Picornell. Se veía oro, de hecho el día antes había ganado el oro Fermín Cacho, y también le había ganado el oro el equipo español de fútbol masculino, la quinta de Kobe, de Guardiola, de Alfonso, de Kiko, de Luis Enrique, de Ferrer, etc. Bueno, pues se veían oro. Perdieron en aquellas 3 prórrogas, que fue una de las mejores finales, yo creo que la mejor final de waterpolo de la historia, sobre todo la mejor final de waterpolo, la mejor final olímpica de waterpolo masculino de toda la historia, y en ese momento cambiaron el chip.
Si hay algo que es un pero en Barcelona fue esa medalla que en ese momento se tildó de amarga, pero fijaros, era en plata olímpica y aquel angolazo, si os acordáis, que sufrió la selección masculina de básquet, que había cumplido su ciclo y Angola le derrotó por 20 puntos. También nos tocó el grupo del Dream Team y demás. Pero bueno, por poner algún pero. Durante 4 años todo el equipo español se concienció de que había que conseguir la medalla de oro olímpica y así lo hizo. De hecho, solo hubo una sola baja con respecto al bloque español. Fue la del seleccionador en ese momento en Barcelona, Matuti Noviz, además, sinceramente no quiero decir la palabra, pero un totalmente anti-fair play, que agredió a un colegiado en el Campeonato de Europa de 1993 y fue sancionado por 12 partidos. Tenía que haber sido sancionado por vida. La federación apostó por el gran Joan Jané y con el cual conseguimos el bronce europeo de 1993 y la plata mundial en Roma 1994 nos colocó en el camino. Solo hubo un resbalón en ese ciclo olímpico. Fue el europeo del 95 y el posterior mundial del 95. Pero como suele ocurrir muchas veces, es mejor ir habiendo ganado europeos y mundiales, pero hay veces que puede dar lugar a cierta relajación. Y en este caso no fue así, fue un toque de atención, nos vino hasta bien y ya en Atlanta España se enchufó, nuestros guerreros del agua se enchufaron y lograron debutar con victoria ante Alemania por 9-3. Segundo partido ahí más apretado, ganamos por 8-7 a los Países Bajos. Nos situaron en esa línea positiva y que no la abandonaríamos a pesar de que caímos derrotados por 7-9 ante la potente Yugoslavia. Y ya tras un sufrido triunfo por 8-7 ante la subcampeona de Europa y de la Copa del Mundo en 1995, Hungría, España ganó 8-7. Siguiente partido, España cumpliría y derrotando 8-6 a Rusia, sumaría su cuarta victoria en 5 partidos y de paso evitaría un fatídico cruce. ¿Lo adivináis? Efectivamente, contra Italia, nuestro verdugo aquella tarde amarga en Las Picornell. En cuartos de final, ante el anfitrión Estados Unidos, España la derrotamos, sufrida victoria, pero valiosa, por 7-6, seguíamos en el camino y nos metimos en semifinal donde otra vez nos tocaba Hungría. Ganamos a Hungría 7-6, nos aseguramos medalla y ya pasara lo que pasara, por lo menos repetíamos lo de Barcelona. Aunque el objetivo era el oro. No valía otra medalla. De hecho, esperábamos a Italia, pero Italia perdió ante Croacia. Y la vigente campeona olímpica no iba a estar en la final, pero sí iba a estar su verdugo, que era Croacia. Y eso que España empezó atenazada la final, ahí dimos el do de pecho. Una de las mejores finales que ha disputado la selección de waterpolo, tanto masculina como femenina. Empezamos perdiendo 1-3, nos marchamos al descanso 1-3, pero en la segunda mitad había lógicamente una conciencia de que había que ganarla. De hecho, como digo, hay una película que prometo verla, todavía no la he visto. Tendré que acercarme al cine a verla, sacaré algo de tiempo. Y España lograba ese oro. España con 3 goles de Manel Estiarte, Miki Oka y San en dos, además en superioridades, dieron la vuelta al marcador, ganaron 4-3 y ya no abandonaron el liderato del marcador hasta la final. Una final que concluyó al final por 7-5 para España y esa plata amarga de la medalla 50, en la parte 1, hay que remarcarla en la medalla del oro de la felicidad con la medalla 54. Siguientes medallas, no podían ser de otra manera, medallas de oro en la vela, ya sabéis que es el deporte olímpico español más laureado con 21 preseas, 20 tiene el piragüismo, pero van a dar guerra en París y vamos a conseguir varias medallas en la vela, apuntarlo. Bueno, la siguiente medalla, la 55, fue oro en la clase tornado masculino y la medalla 56 fue oro en el 470 femenino. Empezamos, lógicamente, por la 55, por la clase tornado. En ella, en la clase tornado, la pareja española formada por Fernando León y Pepote, los españoles hicieron honor al nombre de la modalidad que practicaron y fueron un auténtico tornado, ya que se repusieron a un montón de fenómenos meteorológicos. No veáis lo que les ocurrió. Ahora lo comentamos. De hecho, esos fenómenos meteorológicos aparecieron. Imaginaros, tomar nota, en forma de huracanes. Ahí es nada. En forma también de una isla que era la caótica Savanach,
Savannah, que en principio era una de las joyas que construyeron los organizadores de Atlanta 96 como una de las joyas de la corona, una construcción maravillosa. Bueno, luego fue, desgraciadamente, un caos y un ejemplo de mala organización. Hubo hasta codazos entre los transbordadores para llegar a tiempo y evitar otra vez las descalificaciones de las que hablaba al inicio del programa y que tan astuto estuvo nuestro cámara de Telemadrid, Ernesto Pérez Lobo. Bueno, pues en ese caso también fueron muy astutos tanto Pepote como Fernando León y no se dejaron intimidar. En cuanto al tornado español, los nuestros tuvieron que pelear y de lo lindo para conseguir, como hemos dicho, el ansiado dorado contra los británicos, que nos recordó aquellas batallas de épocas de siglos anteriores, ¿no? Contra el Imperio Británico, cuando España competía con su imperio ante los británicos. La climatología, de hecho, perjudicó a los españoles que vieron cómo los jueces anulaban el resultado de la primera regata donde ganamos. La primera regata la ganamos, pero como hubo una climatología horrible, se anuló esa regata y injustamente España se quedó sin liderar de momento la clase Tornado. Pero tranquilos, porque Fernando y Pepote eran favoritos al oro y lo demostraron a lo largo de toda la competición, ya que solamente necesitaron un par de regatas y a partir de la regata número 3 empezaron a liderar la primera posición y no la volverían a perder y se coronarían campeones olímpicos. De hecho, pudimos cantar el arirón en la penúltima jornada, pero una descalificación de unos jueces descaradamente antiespañoles nos restaron 20 puntos que gracias a descontar el peor resultado, ya sabéis que en la vela se descuenta el peor resultado de todas las regatas, España descontó ese peor resultado, esa descalificación de 20 puntos, convirtieron en estériles sus decisiones. Última regata y marcando a australianos y a norteamericanos y el tornado español, Fernando León y Pepote lograron el oro en la clase Tornado. Medalla número, como hemos dicho, 55. Medalla número 56, el oro en una disciplina de la vela talismán. Hay muchas, pero si hay alguna por excelencia es el 470. De hecho, el 470 ya sabéis que en Barcelona hizo doblete. Fueron oro en categoría masculina y oro en categoría femenina. Pero es que además, históricamente, ya sabéis que el 470... consiguieron en Los Ángeles 1984, el 470 consiguió medalla de oro, en 470 masculino. Y en Barcelona también, pero el masculino y además el femenino que había entrado más tarde en el programa olímpico. Y de hecho una de las representantes de ese 470 en Barcelona estuvo en Atlanta. Hablamos de la gran Teresa Zabel, leyenda olímpica española con esos 2 oros, en 470 femenino en Barcelona y aquí en 470 femenino. En esta ocasión su compañera no fue Begoña Viadufrene, al igual que los Doreste en categoría masculina, las Viadufrene en categoría femenina van asociadas siempre al éxito. ¿Os acordáis de Begoña y de Natalia? Bueno, pues Begoña, que fue oro en el 470, la hermana de Natalia, esa Benjamina, que fue plata en la clase Europa, tenía 19 añitos en Barcelona y era la Benjamina de la delegación. Bueno, pues había cambiado de compañera, es decir, Begoña era en el 470 en Atlanta la compañera de Teresa Zabel. Bueno, campeonas del mundo, fijaros, en 1995, campeonas del mundo en 1996, además de campeonas de Europa y de los Juegos Mediterráneos, las españolas eran favoritas al oro y en la caótica isla de Savannah no iba a haber ningún impedimento. A pesar de todos esos impedimentos que pasó en la clase Tornado, también pasarían en el 470 femenino. Éramos favoritas al oro, de hecho éramos bicampeonas del mundo 1995-1996 y tanto Begoña como Teresa no iban a fallar. Eso sí, hubo que sudar de lo lindo, nada más empezar surgió un huracán llamado Berta, que casi arrasa toda la Villa Olímpica, imaginaros, seguido de un problema federativo, de un tema del oro de siempre, que no quisieron conceder el pasaporte al entrenador y pareja de Teresa Zabel, Manolo Camacho, provocando la huelga de por así decirlo, de la propia Teresa, que finalmente compitió, y eso que tenía una terrible lesión en el hombro. Cuartas en el debut y claramente de menos a más, como lo hacen los grandes campeones y las grandes campeonas. Todos los torneos hay que ir de menos a más, de más a menos, ¿no? De menos a más. Una sexta posición las hizo albergar esperanzas al éxito, aunque nuevamente otro problema. Aparecieron los jueces de siempre que alegaron, esta vez que llevaban contrapesos ilegales. Y fijaros lo que llevaban, simplemente llevaban una botella de agua de medio litro colgada a la espalda de la que bebían por un tubo, permitiéndolas, eso sí,
nos permitieron una vela rota y una de recambio. Con el podio asegurado, cuando faltaban 2 regatas, las españolas irían a por el oro, algo que consiguieron tras ganar en la penúltima regata, ya que Japón no pudo remontar los 5 puntos de desventaja, en parte por el extraordinario marcaje que hizo el 470 femenino español en la última regata. Campeonas olímpicas, segundo oro olímpico tras Barcelona 1992 y Atlanta, la gran Teresa Zabel, ahora con una nueva compañera como Begoña Villa-Dufrene, volvía a reinar en el cielo olímpico. Siguiente medalla, medalla número 57, medalla de bronce en atletismo, 50 kilómetros marcha, al igual que también podríamos interrelacionarla un poquito con la medalla 54 de waterpolo. ¿Por qué? Porque no le fue bien a nuestro marchador, en este caso, en Barcelona 92. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues hablamos de Valentín Massana. Si os acordáis, en los primeros programas, Daniel Plaza había conseguido el oro, pero Valentín Massana, desgraciadamente, se conoció también, al igual que Daniel Plaza, el circuito a la perfección, en esa prueba de 20 kilómetros marcha. El problema de Valentín Massana es que recibió el tercer aviso, hay 3 avisos hasta la descalificación, y recibió el tercer aviso justo a la entrada del estadio de Montjuïc. Imaginaros esas manos en la cabeza de Massana, podíamos haber sido oro y plata. Desde entonces tuvo que resetear como gran campeón que era y solo pensaba en una cosa, ser medallista olímpico. Y en esa prueba de 20 kilómetros marcha lo podía conseguir. Pero como siempre ocurre, muchas veces se fija en un objetivo y al final llega otro. Y en 20 kilómetros marcha, esa primera medalla, si os acordáis del pionero Jordi Llopart, que ya lo consiguió esa medalla de plata en 1980, y luego fue el entrenador de Daniel Plaza, que fue oro en Barcelona 92. Bueno, pues tanto Daniel como Valentín lo buscaron, pero no fue el día. Muy mal en ambas pruebas, en 20 kilómetros marcha, y tuvieron que cambiar y resetear. Y eso que fijaros cómo llegaban, cómo llegaban. Campeón del mundo en 20 kilómetros marcha en Stuttgart, Valentín Massana. Plata en la Copa del Mundo de ese año 1993. Bronce en el Europeo del 94. Plata en el Mundial del 94. Massana llegaba en busca de 2 oros, en 20 y en 50 kilómetros marcha. Disciplina en esta última donde debutaría a apuntar este hombre, una auténtica leyenda posterior también de la marcha española, el gran Jesús Ángel García Bragado. No pudo ser en 20 kilómetros marcha, y en esa carrera el ecuatoriano Jefferson Pérez, otra nueva leyenda de la marcha, nació en Atlanta, se erigió como rey olímpico en los 20 kilómetros marcha. Lejos de venirse abajo, reseteó y fue en busca de los 50 kilómetros marcha. Los oportunistas de siempre, atacar una Massana que no lo iba a conseguir, que sí había que retirarle y demás, y luego a la cueva. Massana llegó incluso a ser oro en el kilómetro 28, llegó incluso a ser oro en el kilómetro 28, y al final consiguió un bronce, un podium, donde también aparecía una nueva leyenda de la marcha, al igual que Jefferson Pérez, el ecuatoriano, lo hizo en 20 kilómetros marcha, nacía una gran leyenda como era el polaco Robert Korczeniowski, que se coronó como campeón. Mientras que el huracán Senikov superó a Massana, Massana iba a plata, le superó, y al igual que al mexicano Zamudio, y dejó a Massana bronce y al mexicano con la medalla de cobre. Ya sabéis que no me gusta decir medalla de chocolate, aunque se dice en el argot. Me parece una falta de respeto tremenda hacia el deportista o la deportista. El mexicano Zamudio se llevó la medalla de cobre, medalla de bronce el gran Valentín Massana, medalla de plata el huracán ruso Senikov, y medalla de oro había nacido también la leyenda en 50 kilómetros marcha del polaco Robert Korczeniowski. Medalla número 58 para cerrar este mágico primer programa de Atlanta. Hay varias medallas que hay que ir también interrelacionando, y en el caso del tenis, las medallas de Arantxa y Conchita hay que interrelacionarlas. De hecho, consiguieron entre Barcelona y Atlanta 4 medallas, 2 en individuales Arantxa y 2 en dobles con Conchitas. Las medallas lógicas. Las 2 medallas de Atlanta en 1996, como digo, que unidos a las 2 de Arantxa, también convierten a Arantxa en la deportista española, junto a la gran Mireia Belmonte, que luego lo igualó décadas después, en la deportista olímpica española más laureada con 4 preseas.
En cuanto a la primera de las dos medallas, bueno, pues la primera de las dos medallas vamos a hablar en individuales, una medalla de plata en tenis individual. En el próximo programa, la semana que viene, hablaremos de otra medalla que será de bronce en tenis doble femenino. Bueno, pues en el primero, centrándonos en el individual, Arantxa llegó incluso a ser número 1 en 1995. Había ganado, si os acordáis, antes de Barcelona, Roland Garros a Steffi Graf en el 89. Y en el año, ya después de los Juegos de Barcelona, donde consigue dos medallas, bronce y plata, bronce individual y plata en dobles, aquí será al revés, plata en individual y bronce en dobles. Bueno, había llegado a ser incluso número 1 y solo tenía en la alemana Steffi Graf a su gran verdugo, dado que le ocurrió un episodio terrible. Gana en 1994 Roland Garros, en 1995 solo le queda la alemana Steffi Graf porque a Mónica Seles, como digo, le había ocurrido un episodio terrible y es que un demente, no se le puede decir de otra manera, la apuñaló en un torneo en Hamburgo. Desde entonces Mónica no llegó a ser la misma. Sí es cierto que se nacionalizó norteamericana, quiso estar en Atlanta, pero el nivel de Mónica Seles desde ese terrible suceso ya no llegó. No llegó a ser lo mismo y lógicamente en la cabeza le jugaría malas pasadas por ese miedo, lógicamente. Por otro lado, también la sorprendente campeona olímpica en Barcelona 1992 se fumó, hablamos de Jennifer Capriati, que como se demostró tiempo después fue adicta a la marihuana y desgraciadamente la carrera de Jennifer Capriati se quedó en ese oro olímpico. Además, Arantxa cobró favoritismo cuando pasó lo de Seles y la ausencia de Steffi Graf. Al final, Steffi Graf no iba a estar en Atlanta. Era la gran oportunidad de Arantxa. Una Arantxa que debutó con éxito derrotando a la holandesa Schul por 6-4 y 7-5. Ya en cuartos, Arantxa sufrió, pero ganó a la japonesa Date por 4-6, 6-2 y 10-8. En más de 2 horas y media de partido. Mientras que Conchita caía en individuales a manos de la norteamericana. Esto es importante también, por eso apuntamos y relacionamos con la medalla de la próxima semana, del doble femenino. Cayó ante la norteamericana Marie-Jo Fernández y caería eliminada, como digo, en 3 mangas. Sin embargo, Mónica Seles había dicho adiós ante Jana Novotná y Arantxa pasó a ser, como digo, la gran favorita por el oro en un encuentro que sería el aperitivo del partido de dobles que luego disputábamos en semifinales Arantxa contra Jana Novotná y también en semifinales por el doble femenino España contra la República Checa. La cara salió en dobles, pero no así la cruz. La cara, salió en individuales y no así la cruz en dobles. La cara en individuales porque Arantxa superó en 3 sets a Novotná por 6-4, 1-6 y 6-3 y se plantó en la gran final. Sin embargo, ahí el problema es que se topó con otra de las anfitrionas, con Lindsay Davenport, que fue superior dado a su enorme pegada. En la pista rápida le entró un enorme porcentaje de primeros, jugó con un montón de primeros Lindsay Davenport, que impidió a Arantxa desplegar ese juego machacón y cansón, típico también de la tierra batida, que nos hace tan grandes a los tenistas y a las tenistas españolas. Sin embargo, nada salió como esperaba y Arantxa se tuvo que conformar con esa medallita de plata que sería su tercera medalla, olímpica, tras el bronce individuales en Barcelona, tras la plata en dobles en Barcelona y esta plata a la espera de un bronce en dobles femenino en Atlanta 1996. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, no olvidéis suscribiros a 50 Studio TV y seguir a la Llama Olímpica en muchos más programas. La próxima semana, programa número 16, será el segundo de Atlanta. Juntos y juntas a lograr en París 2024 igualar las 22 medallas de los imborrables Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Un saludo y que tengáis buena semana.